Cordial saludo, tutora. El día de hoy pues voy a hacer una explicación, pues, el video que requería pues en esta primera actividad. Mi nombre es Sergio Alejandro Zaneva Herrera, estudio la carrera de Ingeniería de Sistemas y tengo la edad de 21 años. Ahí se hablaba respecto a las TIC, Tecnologías de Información y Comunicación. Pues sí he estado como relacionado pues en estas tecnologías, ya que desde el año pasado tuve la oportunidad de estar en un proyecto de desarrollo de software en donde pues simplemente otra desarrollo se hizo, pues yo trabajé la parte del backend eh, a través de Java, es con un framework de Spring Boot. Pues ahí tuve la oportunidad de pues reforzar mis conocimientos y aprender muchas cosas sobre el lenguaje y adicional pues interactué mucho pues con la base de datos. En ese proyecto es una base de datos PostgreSQL en donde pues aprendí mucho ahí pues de base de datos. Lo que sé lo aprendí en ese proyecto. Ya pues una vez se acabó el proyecto, ese proyecto se acabó pues en diciembre del año pasado. Yo ya pude pues arrancar como mi propio proyecto personal para presentarlo para una oferta laboral actual día. Entonces pues sí he estado como bien involucrado en ese temita. Me pide la evolución histórica de las bases de datos. Bueno, los primeros pasos de las bases de datos fue la base de datos jerárquicas en 1960. Fueron organizadas como un árbol donde cada nodo tiene su padre. Es un árbol, es como cuando, o sea, se va como desglosando, ¿sí? Y las bases de datos de red, introducción a las relaciones más complejas. En 1970 nace el modelo relacional propuesto por Edgar Code. Propone el modelo relacional para las bases de datos, en donde se puede analizar como mediante tablas y columnas. Después, en 1980, crecimiento y diversificación. Nace el lenguaje SQL. Este es un lenguaje de consulta estructurado que comenzó el auge de los sistemas operativos y sistemas relacionales. Y en 1990, bases de datos orientadas a objetos. Aquí ya surge como la programación orientada a objetos, pues ya por su nombre. Y con este se ejecutan datos complejos, y ya datos grandes, ya las bases de datos cogieron como mucha fuerza en ese entonces. El año 2000, pues ya más familiarizado con esto hoy en día, pues que es la nube y no SQL. Las bases de datos no SQL están diseñadas para almacenar grandes datos o grandes volúmenes de información, ¿sí? O sea, como documentos, eso, donde no hay necesidad como no hay movimiento de dinero, donde usualmente se usan bases de datos no SQL, donde se necesita como una respuesta ligera. Y la computación en la nube nos permite acceder pues, a las bases de datos desde cualquier lugar, pues hoy en día ya con internet. En 2010, eh, con bases de datos gráficas, con estas se almacenan y gestionan relaciones las bases de datos, por ejemplo, pues a través de las entidades, pues que hoy en día también pues es muy común que se ven. Y en la actualidad, pues lo que se ve, pues se trabaja como en lo que viene desde el 2000, la década del 2000, y pues se especula la computación cuántica, en donde pues se requieren datos en tiempo real, seguridad, Internet de las cosas. También pues se habla, pues no lo puse acá, de la inteligencia artificial de hoy en día, en donde se quieren integrar con ella para hacer como predicciones o porcentajes de ciertas cosas. Conceptos seleccionados. Bueno, de los conceptos seleccionados anteriormente está el modelo relacional, el SQL y el no SQL, pues que son importantes. El modelo relacional propuesto por Edgar Code en 1970, que es para organizar pues en las bases de datos relacionales que nos permitan relacionar, pues se relacionan hoy en día con llaves foráneas y llaves primarias, en donde pues existen estas restricciones. SQL es un lenguaje que surge de consulta para, para el modelo relacional, en donde nos permite, donde allí podemos hacer operaciones como un select, un insert, un date, un delete, un eliminar. Esto
Estas bases de datos se usan mucho como en plataformas transaccionales, ¿sí? En donde pues el desarrollo de proyectos se mueve dinero. Y las NoSQL, este tipo de bases de datos, fueron diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos. En donde ya lo dije, pues esto posteriormente almacenan grandes cantidades de datos. En NoSQL están las bases de datos MongoDB y Cassandra. Eh, bueno, aquí no las nombré, las SQL, esto PostgreSQL, MySQL, está Oracle y pues hay otras que no recuerdo en estos momentos. Tendencias. Bueno, las tendencias de hoy en día es las bases de datos en la nube, en donde se hace como una migración a esas bases de datos en la nube, como plataformas como AWS, Cloudinary, en donde se obtienen algunas ventajas de aplicarlas en estas plataformas, como reducción de costos y escalabilidad. Internet de las cosas se basa en una integración en las bases de datos, entonces se obtiene información a tiempo real en- para recompilar y analizar datos al día de hoy. Al día de hoy. Seguridad de datos. Hoy en día, pues en las plataformas es muy importante el tema de seguridad, o sea, se toman medidas ya, pues, donde sean considerables, donde no puedan acceder fácilmente otras personas a las cuentas, como lo son la encriptación de contraseñas y gestión de entidades. Inteligencia artificial, pues se dice que la inteligencia artificial ya se hace, quiere ser integracionadas como también a las bases de datos, en donde ellas pueden hacer un análisis, predicciones y cosas así como de apuestas deportivas y pues muchas cosas. Y la SQL y no SQL, que después son las típicas, en donde pues la no SQL no se basa en el modelo relacional, en donde pues va como a grandes volúmenes de datos, y las SQL, que son el modelo relacional, en donde se hacen, donde hay relación entre las tablas, puedo relacionar. Ahorita pues voy a mostrar un ejemplo de una base de datos, pues es un ejemplo pequeñito ya pues por el tema de tiempo, es como un ejemplo en la plataforma transaccional, o sea, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hace un cliente o bueno, un usuario? Login, ¿sí? En donde pues, se le asigna la ID del usuario, pide el nombre, que ese nombre sería como usuario, número de cuenta, se le da el número de cuenta, tipo de documento, pues cédula de ciudadanía, tipo de entidad, cédula de extranjería, número de documento, pues que sería primordial, y contraseña, ¿sí? Digamos que si la persona quisiera pues hacer como tiene dinero en su cuenta y quiere hacer como una transacción a otro banco o al mismo banco, entonces pues hay como un paso posterior, ¿sí? Donde se tiene que validar los datos. Entonces acá está como la validación que se hace, o sea que existe el ID, ese ID de ese usuario tiene que conseguir el nombre, que el nombre sería bien siendo como el usuario, y la contraseña. Si estos datos no coinciden, entonces no podrá ser como la transacción, ¿sí? En este caso pues se suele colocar como excepciones de contraseña incorrecta o usuario incorrecto. Si hace esta validación correctamente, entonces procede como a otro proceso, se le arroja a otro lugar, en donde tiene que seleccionar el banco, si es el tipo de cuenta de ese banco, el número de cuenta del banco y valor a transferir. Y si tiene costo, ya que pues cuando son transferencias de diferentes bancos, entonces pues tiene como un costo adicional, algunos son 6.500, eso es diferente. Y como conclusión, pues puedo decir que los modelos relacionales y no relacionales siguen siendo pues fundamentales al día de hoy para el desarrollo de proyectos, ya pues que son muy comunes, ¿sí? La nube la nube es una tendencia que nos ayuda a transformar el panorama de las bases de datos, ya que pues hoy en día también se habla mucho de ese despliegue y migraciones a base de datos. Eh, Queda como pues un tema interesante que va a pasar con el tema de la inteligencia artificial, de pues qué revolución va a tener, ya pues que hoy en día pues se tienen grandes avances de esta, y la seguridad y privacidad de datos, ya que cada vez es más, pues es muy, cada siempre ha sido importante, pero pues debido a como a tanto intento de hacker, entonces se implementan muchas medidas de seguridad. Eso sería todo. Muchas gracias.